Bueno, para continuar con el ciclo de seminarios, mi compañera Cintia Arias y mi persona Santiago Chacón vamos a hablar sobre los traumatismos abdominales. Bueno, para retomar o volver a entrar en materia un poco, vamos a ver qué son los traumatismos. Los traumatismos son lesiones o heridas físicas que van a afectar órganos y tejidos del cuerpo, en este caso la región abdominal. ¿Sí? Bueno, primero que nada vamos a ver la clasificación de los traumatismos abdominales. Vamos a ver que en primer lugar se van a clasificar según el mecanismo del trauma. Bueno, vamos a tener que aquí vamos a ver que son cerrados o penetrantes. Cuando hablamos de cerrados vamos a ver que son impactos en una herida externa. Por ejemplo, un golpe seco en un accidente de tránsito, como bien podría ser un golpe con el volante. Y en penetrantes, heridas abiertas que van a perforar la cavidad abdominal, como podría ser una punción con arma blanca. Vamos a ver que también tenemos otro sistema de clasificación que va a ser según la localización o tipo de órgano afectado, donde los vamos a dividir en órganos sólidos, huecos y lesiones vasculares. En los órganos sólidos vamos a tener el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, que van a ser órganos que al verse afectados van a tener una gran posibilidad de desarrollar una hemorragia. Vamos a ver los órganos huecos, como son el estómago, el intestino, la vejiga y la vesícula, que estos tienen un riesgo de perforación mayor, ya que estos órganos contienen, valga la redundancia, contenido según el que sea, y esto va a poder desencadenar después una peritonitis. Por ejemplo, en el estómago podría liberarse el ácido clorhídrico que comprende en los intestinos la materia fecal, la vejiga, la orina, o de la vesícula pues puede liberar la bilis, dando peritonitis como causa subyacente. De las lesiones vasculares vamos a ver que si hay un compromiso en los grandes vasos del abdomen, como lo serían la aorta o la vena cava, esto puede ocasionar una hemorragia masiva, pudiendo ser incluso fatal. ¿Pasa? Bueno, y en la última clasificación vamos a ver que lo vamos a poder clasificar según la gravedad de la lesión. Vamos a ver que pueden ser leves, que van a ser lesiones sin un daño importante. Vamos a ver que pueden ser moderadas, que van a ser lesiones con un sangrado controlable. Básicamente son lesiones medianamente fáciles de tratar, y graves ya van a ser rupturas de órganos o hemorragias severas que van a comprometer la vida del paciente. Pásalo. Ahora vamos a ver las causas por las cuales se pueden ocasionar los traumatismos abdominales. Ok, en primer lugar vamos a ver las causas de los traumatismos cerrados, como bien podrían ser accidentes de tránsito, golpes directos o agresión, caídas desde alturas o aplastamientos. Bueno, vamos a ver primero que en los accidentes del tránsito van a ser las causas más comunes de este tipo de traumatismo, ya que al ocurrir un accidente podemos ver que pueden haber impactos contra el volante, golpes con el cinturón de seguridad, las caídas de motocicletas, que son súper comunes, pueden ocasionar un traumatismo. Vamos a ver que en las caídas de alturas van a ser golpes directos en el abdomen o espalda, que van a dar un riesgo de lesión en los órganos sólidos, especialmente como el vaso, el hígado o los riñones. Vamos a ver los golpes directos o agresiones como puñetazos, patadas o golpes con objetos duros. Esta lesión es súper común en los deportes de contacto, como puede ser el boxeo o incluso el fútbol. Y vamos a ver las lesiones por aplastamiento, que estas van a ser más comunes, como accidente laboral, que van a generar una compresión muy grande en el abdomen, o lesiones que van a ser muy intensas y múltiples. ¿Pasa? Y ahora vamos a ver estas causas en los traumatismos abiertos. Vamos a ver que en primer lugar vamos a ver heridas por arma blanca, como lo podrían ser cuchillos, navajas o cualquier otro objeto punzocortante, que van a ser
estas lesiones generalmente más localizadas, pero van a poder afectar directamente a un órgano vital. En el segundo punto vamos a ver las heridas con arma de fuego, que van a causar un daño bastante profundo, que puede ser multiorgánico, y va a poder afectar órganos y vasos sanguíneos, comprometiendo así la vida del paciente según la gravedad del mismo. En tercer lugar vamos a ver las lesiones con objetos punzocortantes o proyectiles, que se diferencian un poco de la primera, ya que esto podría ser en base a explosiones o la ruptura de alguna herramienta de trabajo, como bien podría ser el disco de un esmeril. Bueno, estos fragmentos metálicos se podrían alojar en el paciente, dando como algunas de sus consecuencias típicas: hemorragias internas o externas, perforaciones de vísceras y contaminación con alto riesgo de infecciones o sepsis, ya que al quedar una herida expuesta o ingresar un objeto extraño en la cavidad abdominal podría suponer un riesgo mayor. Ok, para continuar con el seminario vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de los traumatismos abdominales, así como otros puntos importantes a tratar. Lo primero que vamos a ver son estas manifestaciones clínicas. El dolor abdominal, que sabemos que es la presentación clínica más frecuente o más común de los traumatismos abdominales, tenemos que su presentación es muy variable. Puede ser un dolor intenso y generalizado que va a indicar una irritación peritoneal severa, como puede ser en una hemorragia interna, o puede ser localizado y referir una lesión de un órgano específico, como lo puede ser el signo de Kerr. Este signo es un dolor que se crea en el hombro izquierdo cuando hay una irritación diafragmática por una rotura o por una irritación esplénica, ¿ok? En la distensión abdominal tenemos que puede indicar la presencia de un sangrado interno considerable. Esto se le llama hemoperitoneo. Tenemos que también puede haber aire libre en esta zona, se le llama neumoperitoneo, o contenido intestinal en la cavidad. Ok, tenemos los signos de irritación peritoneal, que aquí vamos a tener que la presencia de sangrado o de contenido intestinal de esto que estábamos hablando puede irritar el peritoneo y crear ciertas manifestaciones. La primera manifestación, podríamos hablar de una defensa muscular, que esta es una rigidez involuntaria que se va a crear en la pared abdominal a la hora de palparla. Y el signo de rebote o de Bloomberg, que aquí lo podemos ver en la imagen, que es el dolor al retirar bruscamente la mano tras una palpación profunda. Luego tenemos que en una hemorragia interna, la lesión de órganos sólidos como el hígado o el vaso, o vasos mayores como lo puede ser la aorta, puede provocar una pérdida de sangre rápida y masiva que nos puede llevar a un shock. Entonces vamos a identificar distintos signos en nuestro paciente si tiene esta condición, como lo va a ser una palidez, que esto va a ser por la anemia aguda y por la vasoconstricción periférica que está intentando controlar esta hemorragia. Tenemos la hipotensión, la taquicardia y por supuesto el propiamente dicho shock por un colapso circulatorio. Ok, en manifestaciones clínicas más específicas vamos a verlas según el órgano afectado. Primero tenemos la hematuria, ¿verdad?, que es la presencia de sangre en la orina, que esto lo vamos a observar cuando tenemos daño en lo que es el sistema renal, ¿sí?, en las vías urinarias. Tenemos hematémesis, que esto es vómito con sangre, y esto va a sugerir una lesión de estómago o de la parte baja del esófago. Y tenemos hematoquesia o rectorragia, que esto es presencia de sangre roja en las heces, y esto puede indicar una lesión del intestino grueso o del recto.
Ahora vamos a hablar de las complicaciones, que también es un punto bastante importante. Primero vamos a hablar de una hemorragia masiva, más de lo que veníamos hablando. Hemorragia masiva con shock hipovolémico. De hecho, esta es la causa principal de muerte temprana en los pacientes con traumatismos abdominales. La pérdida incontrolada de sangre, especialmente de los vasos grandes, por el daño a lo que es el hígado o el vaso, va a llevar a un colapso circulatorio y a la falta de oxigenación de los tejidos, lo que por supuesto va a desencadenar todas las manifestaciones que hablábamos hasta que el paciente llegue a shock hipovolémico. Luego tenemos la peritonitis por perforación de la víscera hueca. Nuestro compañero Santiago nos comentó sobre el contenido que se podía liberar a lo que es la zona peritoneal y puede causar realmente una inflamación e infección grave de esta área propiamente dicha. Estos contenidos pueden ser ácidos, por ejemplo el clorhídrico propio del estómago, enzimas, bacterias que van a infectar y a inflamar esta zona. Luego tenemos fístulas o abscesos intraabdominales, que estas van a ser manifestaciones tardías. Son tardías porque, por ejemplo, como sabemos, una fístula es una conexión anómala entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y la piel. Y los abscesos básicamente es una acumulación o una colección de pus encapsulado. Entonces, para esto poder darse, tiene que haber existido una lesión inicial y una mala cicatrización de la misma. Entonces, por eso se llaman complicaciones tardías, porque vienen luego de un proceso erróneo de cicatrización. Y por último tenemos lo que es el fallo multiorgánico en casos graves. Leemos entonces: la complicación de shock hipovolémico prolongado, isquemia y sepsis pueden desencadenar la disfunción secuencial de los órganos importantes como los pulmones, los riñones, el hígado, y también puede afectar otros sistemas orgánicos que por supuesto pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Pasa? Y por último tenemos lo que es el diagnóstico diferencial. Aquí podemos encontrar lo que es abdomen agudo, que es una de las manifestaciones de los traumatismos abdominales, pero causado de otra manera, ¿sí? Por otra causa. Vamos a tener apendicitis, especialmente si es perforada, ya que esto nos va a causar un dolor en la fosa ilíaca derecha, y signos de peritonitis localizado. Entonces lo podríamos confundir con las manifestaciones clínicas de un traumatismo abdominal. Luego tenemos la pancreatitis aguda, que esta va a producir un dolor abdominal superior, va a ser intenso y a menudo irradiado a la espalda. También nos podría indicar un traumatismo. Tenemos úlcera péptica perforada, esto causa un dolor abdominal súbito y muy intenso, con peritonitis generalizada por la liberación de aire y ácido. Una vez más, confundiéndonos a la hora de diagnosticar, ¿no? Y en pacientes con patologías ginecológicas tenemos embarazos ectópicos rotos, que va a causar dolor pélvico y abdominal. Por supuesto, también vamos a tener, podemos tener signos de shock, ya que vamos a poder tener hipotensión, taquicardia, ya que este paciente va a tener una hemorragia interna. Luego tenemos la torsión ovárica, que por supuesto va a producir un dolor pélvico intenso y súbito. Un aneurisma de aorta abdominal roto, que va a causar dolor abdominal y también lumbar de intensidad alta, hipotensión y shock, porque va a haber una hemorragia normalmente incontrolada, que no va a ser fácil de distinguirse el origen de la hemorragia y por lo tanto se puede confundir con un traumatismo abdominal. Y por último tenemos la obstrucción intestinal aguda, que esta se va a manifestar con un dolor tipo cólico y puede confundirse con la distensión abdominal y el malestar de un traumatismo abdominal. Esto sería todo por el tema de traumatismos abdominales y esperamos que a la hora de estudiar les sirva a todos los compañeros.